Bueno, el tema de hoy es no los dejes ahí, ¿no es cierto? Sacarlos. ¿Y de qué estamos hablando? De los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Son las herramientas que usamos para resolver problemas y desde el punto de vista espiritual es para afrontar las tentaciones. ¿Qué producen en nosotros los pensamientos? Causan emociones que afectan nuestra conducta y nuestra salud mental. ¿Cómo se forman los pensamientos? Con tres cosas que se tienen que dar: las circunstancias externas, nuestra personalidad, nuestra forma de ser y el pasado, los recuerdos. Todo eso juntos forman un pensamiento que producen en nosotros la forma en que nos conducimos, nuestra conducta, el estado de ánimo y hasta reacciones físicas. Entonces vamos a ver qué dicen. En mente, carácter y personalidad, dice Elena que es la capacidad de pensar, es un don que nos dio Dios y que lo tenemos que adiestrar a través del estudio, la reflexión y el aprendizaje, ¿no? Y para poder manejar los pensamientos se necesita dominio propio, y que el dominio propio aumenta con la práctica, que al principio nos cuesta, es más difícil, pero después se forma un hábito y se hace más fácil. Dice Elena que si la mente desciende a un nivel bajo, entonces se debe a que nosotros nos espaciamos en cosas comunes, sin importancia. Entonces el cerebro se atrofia, como dice, y no se estimula el ejercicio para capacitar, para captar, mejor dicho, verdades nobles y elevadas. Dice, algunas mentes, dice que se parecen a una tienda de antigüedades. Cuando uno entra a una tienda de antigüedades hay de todo un poco y todo mezclado, hay una gran confusión. Entonces dice que muchas veces nuestra mente es así, no todo confuso. Ahora, para poder comunicarnos tiene que haber los pensamientos bien elaborados y eslabonados, ¿no? Los eslabones, para que el otro entienda con claridad lo que yo quiero decir. Bueno, ¿qué hacer? Tener un pensamiento cristocéntrico, el primero a la mañana y el último a la noche. Porque si nosotros cuando amanecemos estamos con un pensamiento de queja de lo que nos pasó, o de miedo de cómo va a ser, qué nos va a pasar durante el día, ¿no? Entonces ya empezamos mal. ¿Qué nos aconseja Primera de Tesalonicenses 5:18? Que demos gracia en todo. A la mañana lo primero y a lo último a la noche en todo. Es una decisión comenzar bien el día con gratitud, porque para el cerebro es muy importante. Hilda nos va a leer 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén, Señor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, cuando Cuatro. dice Sí. llevando cautivo, en otras versiones habla de que de ser guardián de nuestra propia mente. En la nueva traducción viviente dice que hay que captar los pensamientos rebeldes, ¿no? Los pensamientos negativos los traduce como rebeldes. Ese versículo está buenísimo porque nos habla de reprogramar la mente, que no se borra con buenas intenciones, sino con la palabra de Dios. Así se reprogramar, ¿no? Reestructurarla. En Juan 10:10 dice que Satanás vino para robar, matar y destruir, ¿no es cierto? Él quiere implantar malos pensamientos en nosotros. Quiere que nosotros caigamos en el desánimo, en la desesperación, nos repite muchas veces mentiras y que las terminamos creyendo, porque el cerebro no distingue entre la verdad y la mentira. Entonces, si escuchamos las mentiras del diablo constantemente, las vamos a terminar creyendo. Y entonces esas vías neuronales con las mentiras del diablo se van fortaleciendo, esos surcos, no se van fortaleciendo con la repetición de esas mentiras. Y entonces está demostrado que para nuestro cerebro es más fácil creer en lo negativo que en lo positivo, lamentablemente. En Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra humanos, ¿no? Lucha en palabras sencillas, sino contra seres espirituales y de las tinieblas, que sería Satanás con sus demonios. Entonces, ¿qué nos hace? ¿Qué nos sugiere el diablo? Primero, identifica las heridas de la infancia, nos trae a la mente las heridas de la infancia, nos implanta la culpa, ¿m? Distorsiona la verdad sobre Dios, ¿no? Y eso nos trae miedo y desesperanza. Y también nos hace creer que Dios nos castiga, y otra mentira es que nos hace creer que nosotros somos así y que no podemos cambiar.
En 2 Corintios 10:5 que leyó Hilda, habla de ser guardián. Recuerde ser guardián de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que hacernos 3 preguntas. Si ese pensamiento que nos viene a la cabeza está alineado con la palabra de Dios. Si ese pensamiento produce vida o muerte. Y si ese pensamiento me acerca o me aleja de Dios. Si no cumple estas 3 cosas, cortar, rechazar. En Filipenses 4:8, Diego, tenía para leer. Sí, lo leo, dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensá. Muy bien, es muy conocido, pero ese versículo nos ayuda a reprogramar la mente, sacando lo negativo y poniendo en su lugar todo lo que nos leyó recién Diego. ¿Cómo hace la Biblia para reprogramar la mente, el cerebro? En Hebreos 4:12 dice que la Biblia es como una espada, ¿no? La espada que hace, se mete no, bien y va discerniendo las cosas buenas, las malas, ¿no? Nos va mostrando, ¿no? La Biblia. Separa los pensamientos de nuestra mente, los que son nuestros y los que son del diablo. La Biblia separa, esto es mío, esto es del diablo. Entonces, en Romanos 12:2 nos habla de una metamorfosis, de la renovación del entendimiento. Hacer no un pequeño cambio ni un cambio, sino ser completamente diferente, ¿no? Como el gusanito y la mariposa. Dice, al leer profundamente la Biblia, al leer profundamente la Biblia, el cerebro comienza con un proceso de neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se van haciendo nuevas conexiones. Así que no hay ningún libro como la Biblia para desarrollar y mantener sano el cerebro. No hay otro porque es la misma palabra de Dios, ¿no? Neuroplasticidad se llama. Entonces, como dije en otras oportunidades, cambiar un pensamiento negativo con un versículo que contradice ese pensamiento negativo, ¿no? Por ejemplo, el famoso yo no sirvo para nada o no puedo, con él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, al meter estos pensamientos positivos, vamos debilitando esos surcos de cosas negativas que el diablo nos pone en la cabeza y se va fortaleciendo con la palabra de Dios los pensamientos más positivos. En Josué 1:8 nos dice que meditemos y repitamos la palabra. Saben que los maestros tenemos una frase, ¿no? Que la repetición es la madre del saber. Repetir, repetir, repetir. Entonces, cuando uno repite la palabra de Dios, los pensamientos se vuelven automáticos. En psicología se llaman pensamientos automáticos, que es que forma parte ya de nuestra naturaleza. Tanto lo repetimos que ya es natural en nosotros. ¿Se entiende? Muy bien. Hacer carteles sí, y ponerlos en lugares donde los podamos ver y podamos leerlo cuando estamos desanimados y repetir esas frases. Entonces, cuando viene algo negativo, lo combatimos con un versículo. Y dice que en 30 días, sabemos que es más o menos de entre 21 a un mes, se forma ese nuevo hábito positivo. Neurológico. En 30 días, vamos a redondear, se forma un nuevo hábito neurológico. El pensamiento negativo se debilita y como vemos en el Salmo 119:11 dice que en mi corazón he guardado tus dichos, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué quiere decir? Los memoricé, porque el corazón y la mente, ¿no? Los memoricé. Entonces, cuando llega un pensamiento negativo, rebota, ¿no? Como el escudo. Rebota porque ya vamos a tener la cabeza saturada de la palabra de Dios. Va a ser nuestra personalidad, ¿no? Va a ser, cada vez nos va a costar en menos. Y no basta con decir quiero pensar en positivo, hay que identificar qué es lo que nos está dañando en la mente. En 2 Corintios 10:4, no sé, Diego, si lo podés leer. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la construcción de fortalezas. Ahí está. Las fortalezas, ¿cuáles son? El rechazo, la pobreza, la escasez, la desconfianza, ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo soy desconfiado y está mal, tengo que decir, tengo desconfianza. Yo no soy lo que el diablo quiere que piense de mí, ¿eh? Rechazar lo que el diablo quiere que yo piense de mí, ¿eh? No los tengo que aceptar. Entonces, vamos a ver herramientas para salir adelante. Una cosa que nos dice que no tenemos que hacer
es la rumiación cognitiva. ¿Qué significa rumiación cognitiva? Es repetir una idea constantemente. Nos viene una cosa negativa y la repetimos, ¿no? Y entonces siempre pensamos que nos va a ir peor. Entonces dice que esto no es falta de fe cuando estamos rumiando una idea, es biológico, porque cuando repetimos así una idea negativa, sube la cantidad de cortisol y adrenalina de nuestro cuerpo, que son las hormonas del estrés. Así que pensar en negativo enferma. Entonces, profundiza la ansiedad y la depresión y no resuelve nada, nada. El único que resuelve es la palabra de Dios. También aprendí que si tenemos un problema, no, está demostrado que no tenemos que dedicarle más que 45 minutos a ese problema, no más de 45 minutos. Y cuando hacemos las cosas, para que el cerebro se despeje, cada 90 minutos cambiar un poco de la actividad que estábamos haciendo para que no se sature. Y hacer actividad física para producir en el cerebro la glucosa y el oxígeno que necesita para funcionar. Hay muchos consejitos y vamos avanzando. Dijimos que hacer, tener el pensamiento cristocéntrico, primero a la mañana y el último a la noche. Después, desarrollar el carácter positivo y sólido, ¿m? Y mucha disciplina, para, como dijimos antes, agarrar cautivo los pensamientos rebeldes, como dice. Dedicar nuestro esfuerzo a dominar las malas tendencias del corazón natural. Ya también habíamos aprendido varias veces que acá tenemos la parte de la región prefrontal, que es la que nos frena de hacer cosas que están mal, que nacen de la amígdala, ¿no? Entonces tenemos que achicar la amígdala y desarrollar la región prefrontal. Luchar con problemas que nos exigen pensar usando las facultades de la mente, dice Elena, ¿no? O sea, abrir nuevas conexiones. Esto lo escribió ella. Dice, concentrarse en lo que hacemos. Eso es importantísimo. ¿Cuántas veces estamos o leyendo o haciendo alguna cosa que necesita concentración y nos vamos para un lado y para el otro, ¿no? Entonces dice que eso hay que ejercitar, concentrarse para tener mayor éxito. Dice no pensar en cosas sin importancia porque el intelecto se atrofia y debilita. Muy bien. Entonces dice que tenemos que rodearnos de una atmósfera pura y santa que lleve a vivificar la vida espiritual de los que se ponen en contacto con nosotros. Los pensamientos, dice, dejan una huella, dice Elena, indeleble en el alma. Los pecados, por insignificantes que parezca, dejan una impresión muy grande, ¿no? El único que puede borrar eso es el Espíritu Santo. Dios nos perdona si nos arrepentimos, pero aunque estemos perdonados, el alma ya queda malograda. O sea, mejor no pecar, ¿no? Y nos llevará para siempre cicatrices. Estamos perdonados, pero vamos a llevar cicatrices. Esto dice Elena. Por eso dice que hay que buscar esa fe que obra por el amor y purifica el alma, o sea, prevenir. Dice que Cristo vino para cambiar la corriente de pensamientos y afectos. Y tenemos la promesa de Ezequiel 36:26 de que nos va a dar un corazón nuevo, o sea, una mente nueva. Y este cambio va acompañado por un claro concepto del deber cristiano, por la comprensión de la verdad que nos brinda la Biblia. Y si nos contemplamos a Jesús, nos vamos a ir transformando a su semejanza. Otros consejitos. ¿Qué pensamiento? A ver, vayan pensando mientras tanto, unas preguntas que voy a hacer. ¿Qué pensamientos negativos aparecen automáticamente sin invocarlo? ¿Qué mentiras sobre nosotros mismos nos creemos sin cuestionarnos? ¿Qué mentiras sobre nosotros mismos nos creemos y no lo cuestionamos? Lo aceptamos esa mentira. ¿Y qué área de nuestra vida está siempre atacada? ¿En qué aspecto de nuestra vida estamos siendo atacados? Hay que identificarlo y ser específico con cada cosa que vamos a identificar para aplicar una promesa que vamos a repetirnos hasta que se debilite todo eso que permitimos que quede en nuestro cerebro. Ledis va a leer Efesios
2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Muy bien, no merezco nada, pero Dios me da todo, en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces, me tengo que repetir este versículo y esto de que Dios, aunque no lo merezca, me da, repetir, repetir hasta que sea parte de nuestro ser, ¿no? Porque nos convence del valor que tenemos, el valor que Dios nos da. Otra cosa que nos pide en Santiago 4:7 es resistir al diablo, o sea, someterse a Dios, resistir al diablo para que huya. Rechazar lo malo que pensamos de nosotros mismos, lo malo, rechazarlo. ¿Cómo mantener una mente libre permanentemente? En Primera de Corintios 2:16 nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense que habla en presente. Ya nos dice la Biblia, ustedes tienen la mente de Cristo. Miren qué lindo. Está en tiempo presente. Significa que podemos pensar como piensa Él, ver las cosas como Él las ve y actuar como Él actúa. Agárrense de esta promesa, ¿eh? Tenemos la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo no podemos pensar en negativo, ¿no? En Filipenses 2:5 dice que tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Jesús, Cristo Jesús, el mismo sentir. Este, en Filipenses 2:6 nos habla de la humildad. Dice que Jesús vino para servir. ¿Por qué es importante la humildad? Fíjense que la mayoría de los pensamientos destructivos vienen de un ego herido. Por ejemplo, estamos, no es justo, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué no? Bueno, el ego herido produce pensamientos destructivos, pero al tener humildad dejamos de defender el ego para aceptar la voluntad de Dios. Fíjese qué importante. Vamos a seguir teniendo pensamientos negativos, pero cada vez nos va a costar menos rechazarlo. Al principio va a costar rechazar lo negativo, pero de a poquito va a ser cada vez más fácil ir rechazando. Orar pidiendo que Dios nos ayude a discernir los pensamientos malos, y reconocer que son mentiras, ¿no? Y que pedirle a Dios que nos recuerde su palabra en forma específica y en el momento exacto. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice que hay que agradecer por anticipado las bendiciones que vamos a recibir, porque la gratitud reprograma la mente más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque si estamos agradeciendo, no nos podemos estar quejando a la vez. O somos agradecidos o somos quejosos. Entonces, cuanto más palabras de agradecimiento tengo, menos me voy a ir quejando. Agradecer no por las circunstancias, porque hay circunstancias terribles, sino porque lo tenemos a Él en esas circunstancias. Por ser tan bueno y fiel con nosotros. Eh, Tenemos que diariamente proteger lo que entra en nuestra mente. Como dice Proverbios 4:23, que hay que cuidarla porque de ella emana la vida. Y también tenerlos como una referencia constante en nuestra mente, debe ser nuestro fundamento. Recordar más dice, restar los pensamientos negativos y sumar los positivos. ¿Qué beneficios trae tener una mente positiva? Aumenta el sistema inmunitario, ¿no? Nos enfermamos menos. En pacientes con cáncer aumentan los anticuerpos, se pueden curar con más facilidad. Hay menos riesgos de ataque cardíaco. Mayor longevidad y mejor salud en general. Sabemos que hay cosas tremendas que nos pueden pasar, pasamos por crisis, ahí no podemos ser positivos, falsamente positivos, eso no es sano, porque sabemos que hay cosas terribles que nos pasan y no nos vamos a engañar diciendo todo está bien. Pero en esos momentos terribles vamos a confiar en Dios, que es nuestro apoyo. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perseverar. Si estamos pensando en él, dice, vamos a tener completa paz. Y para terminar, un neurocientífico que yo sigo mucho, Mario Alonso Puig, un español, dice, el lóbulo prefrontal derecho se agita cuando generamos emociones negativas. Pero cuando sonreímos, y recuerden que podemos hacer el gesto aunque no tengamos ganas de reír, ¿no? Pero cuando sonreímos, aumenta la actividad de la región prefrontal izquierda,
que produce emociones positivas. O sea que lo negativo lo tenemos acá y lo positivo lo tenemos allá y lo despertamos con una sonrisa. Dice, hay que hacer de la sonrisa un hábito diario para nuestro beneficio y de los que nos rodean. Cada sonrisa es una inversión en bienestar y positividad. Y dice, no subestimes el poder de la sonrisa.